Buenas, en este video voy a explicar cómo encontrar, cómo medir, cómo deducir la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Ya? Se puede corroborar, cualquiera podría corroborar, por ejemplo, que la distancia angular que abarca la Luna de un punto al otro diametralmente es de más o menos 31 minutos de, de arco. ¿Ya? Eso lo podría corroborar cualquiera. Ya. No debería tener mucha variación, ya que si bien la Luna tiene una órbita elíptica, eh, o sea, hay puntos en donde va a estar más cerca o más lejos de la Tierra. Para lo que queremos calcular, que es la distancia, y hacerlo de forma casera, por así decirlo, da igual. ¿Ya? Así que más o menos va a andar cerca de este valor, 31 minutos. ¿Ya? Si quisiera expresar esto en grados sexagesimales, simplemente lo divido por 60, porque un grado son 60 minutos. ¿Ya? Entonces si lo divido, me da 0,516 grados sexagesimales, o sea, como la mitad de un grado más o menos. ¿Ya? Ese va a ser el dato de entrada. ¿Ya? Ese va a ser el dato de entrada para deducir la distancia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que la Luna realiza una órbita alrededor de la Tierra, más o menos elíptica, o sea, elíptica, pero más o menos circular, o sea, la podemos considerar como circular. Entonces acá tenemos una circunferencia con radio d, ¿cierto? Con radio igual a la distancia Tierra-Luna. Y por geometría sabemos que el perímetro de esta órbita, de esta circunferencia, va a ser igual a I por el radio, o sea, por la distancia Tierra-Luna. ¿Ya? Eso sería el perímetro. Y acá tenemos lo que abarca la Luna. Entonces podríamos decir que si toda la órbita son 360 grados, ¿ya? Y la Luna en su tamaño abarca 0,516 grados, entonces si quisiéramos, por ejemplo, saber cuántas lunas caben en la órbita, si la pusiera una al lado de la otra, divido 360 grados, que sería la órbita completa, entre 0,516. ¿Ya? Eso me daría la cantidad de lunas que caben en la órbita. Y eso me da 697.67. ¿Ya? 697.67. Ahora si lo escribo de forma más precisa, podríamos decir que el perímetro de la órbita, o sea, todo esto, 2pi por d, el perímetro va a ser igual a 697.67 veces la Luna, o sea, 697.67 veces el diámetro de la Luna. ¿Ya? Lo voy a poner de grande para que no se confunda. ¿Ya? El perímetro de la órbita de la Luna, que es 2pi por d, por la distancia Tierra-Luna, es igual a 697.67 veces la Luna, o sea, 697.67 veces el diámetro de la Luna. ¿Ya? Entonces, si conocemos el diámetro de la Luna, podríamos conocer entonces la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Ya? Y el diámetro de la Luna lo conocemos y lo subí en un video de cómo se puede estimar el diámetro de la Luna si vemos si sacamos datos de un eclipse de Luna. ¿Ya? Así que el diámetro de la Luna en principio lo conocemos. ¿Ya? Si acá despejamos de que la distancia Tierra-Luna va a ser igual entonces a 697.67 por el diámetro de la Luna dividido 2pi. ¿Ya? Pi es una constante. El diámetro de la Luna ya dije que lo conocemos por la forma que dije en un video anterior de cómo sacar el diámetro de la Luna. Así que si metemos datos, por ejemplo, el diámetro de la Luna es más o menos 3.470 kilómetros. ¿Ya? Entonces si reemplazamos acá, obtenemos que sería la distancia entre la Luna sería
697.67 por el diámetro de la Luna por 3470 dividido 2pi. Y eso me da 385.300.57 kilómetros. Esa es la distancia Tierra-Luna que me da, ¿ya? Que más o menos anda cercano a lo que nos dice lo oficial, ¿cierto? Que son como 384 mil y algo, prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces así podríamos obtener la distancia de la Tierra a la Luna, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el dato de entrada? ¿Cuál sería el dato empírico que necesitamos de entrada? Sería esta. ¿Cuánto es el ángulo que abarca de lado a lado la Luna? 31 minutos, que va a andar más o menos a los 31 minutos. Entonces, en función de eso, podemos entonces calcular D, ¿ya? Porque en función de eso voy a obtener este número. Pero va a andar cercano, ¿ya? Entonces, ya sabiendo que la Luna orbita la Tierra en una órbita más o menos circular, sabiendo eso y sabiendo lo que abarca angularmente la Luna, podemos entonces deducir la distancia Tierra-Luna. ¿Fue necesario ir a la Luna? No. ¿Fue necesario medir con regla la distancia Tierra-Luna? No. ¿Ya? Porque los terraplanistas son medios raros, su lógica es media rara, y ellos piensan que la única forma de medir distancia es con regla. Así que, usando un poco la lógica, un poco el cerebro, un poco de geometría, esto es geometría a nivel de colegio, de la secundaria nomás, no, de básica incluso. Solamente eso, no se necesita mucho más. Y ya podemos deducir la distancia Tierra-Luna. ¿Ya? Así que, al parecer, no nos están engañando. ¿Ya? Eso es todo. Gracias.